¿Qué pasaría si se apaga el sol? Como vimos que la semana pasada les gustó bastante el episodio de ¿qué pasaría si Jesucristo regresa el día de mañana? Les traemos un nuevo episodio buscando una línea también hipotética. A este tipo de terror se le conoce como terror especulativo. Y esta noche vamos a explorar la posibilidad de que el sol deje de brillar para nosotros. ¿Qué implicaciones tendría esto? Para este episodio trabajamos en colaboración con la doctora Lili García, quien es doctora en astrofísica. Muchísimas gracias por tu aporte a este manuscrito para lograr este episodio. Y pues bueno, ha llegado la noche del domingo y eso solo significa una cosa, que es momento para un nuevo episodio del Antipodcast. Bienvenidos, queridos tejedores de pesadillas. Pero respondamos a la pregunta, ¿qué pasaría si el día de mañana se apaga el sol como una bombilla? Pues que no nos daríamos cuenta. Tardaríamos cierta cantidad de tiempo en notar que algo extraño está sucediendo, que ya no hay un sol brillando allá arriba. ¿Pero por qué? ¿Cómo es posible tal cosa? ¿Cómo es que no vamos a notar que ya el sol no está brillando? Es más, ¿cómo explicamos que seguimos viendo el cielo iluminado aunque no haya un sol brillando? Esto se debe en realidad a un fenómeno bastante simple de entender. Si de forma hipotética el sol se apagara, aún así hay una cierta cantidad de luz que emitió antes de apagarse. Y esa luz tiene que desplazarse, que recorrer un trayecto hacia la Tierra o más allá. Ese tiempo que tarda en llegar esa luz es el único que nos queda de luz solar. Una vez pasado ese tiempo, comenzará la penumbra. Para calcular cuánto tiempo de luz nos queda después de que el sol se apague, es un cálculo bastante simple que podemos hacer en casa. Simplemente tenemos que tomar la distancia que hay entre el sol y la Tierra y la dividimos entre la velocidad de la luz, lo cual nos da un total de 499.064 segundos. Si esto lo dividimos entre 60 porque obviamente cada minuto tiene 60 segundos, nos da un total de 8 minutos con 19 segundos. Los últimos 8 minutos de luz en la humanidad. A pesar de que ya no haya luz solar como tal, solo la mitad del planeta se daría cuenta de que algo pasa. Y esto en realidad se debe a que, claro, en la mitad del planeta es de noche. Por lo cual solo nos daríamos cuenta los que estemos de día y nos haga falta la luz del sol pasados esos 8 minutos con 19 segundos. Ahí sí nos daríamos cuenta de que algo sucede. Y claro, en la hora cero, en los primeros instantes después de esos 8 minutos con 19 segundos, lo que seguramente sucedería, y todos estaremos de acuerdo, es que la gente pensaría, es un eclipse. Es un eclipse y no nos han avisado porque seguramente los meteorólogos fallaron en sus cálculos. La gente miraría al cielo y vería estrellas brillando. Lo cual sí sería extraño porque serían como las 9 de la mañana, 10 de la mañana y habría estrellas. Sería extraño, ¿no? Eso sí, aunque el sol se apague, no veríamos un oscuro o un negro absoluto, porque la luna y la tierra aún reflejan cierta cantidad de luz que estaría como rebotando entre ellas, aunque claro, ya no haya una fuente nueva, entiéndase, el sol. También quedaría un cierto brillo del resplandor atmosférico y el brillo de las estrellas que cada vez sería más notorio. Hora 2 después del apagón solar. Todos los noticieros informan que algo extraño está pasando en el cielo. La gente comienza a salir de sus casas a observar las estrellas a las 10 de la mañana, incluso a mediodía. En las noticias también dicen que es mejor guardar la calma y reservar víveres. La gente está llena de incertidumbre, aunque no se alarman demasiado. Piensan que seguramente es algún efecto natural, aunque poco común. Quizá incluso los meteorólogos cometieron un error y sí hay un eclipse del que no informaron. Hora 3. La temperatura empieza a bajar en las zonas centrales de cada país.
Y algo muy peculiar es que mientras más cerca estén las personas del mar, mejor se van a encontrar, ya que se van a enfriar mucho más lento. Esto se explica científicamente porque el agua del mar funcionaría como un guardacalor. Así que las personas que vivan en la playa se enfriarían mucho menos rápido que las que vivan en las zonas centrales de cada país. Hora 5 después de que el sol se apagó. Se reportan cientos de ataques a negocios y tiendas de autoservicio. La gente ahora sí entra no en pánico, pero en paranoia colectiva. Tienen demasiadas preguntas y ninguna respuesta. Al mismo tiempo se reportan cientos y cientos de ataques a casa-habitación. Y es que los delincuentes aprovechan esta confusión y oscuridad para hacer de las suyas. Ahora ningún lugar es seguro. La policía no puede controlar tanto caos. Además, debido a la penumbra y a la confusión masiva, ocurren miles y miles de accidentes de auto cada minuto. Las ambulancias y hospitales pronto no tienen espacios ni camas para atender a tantos y tantos pacientes. Hora 7. Empieza a caer nieve. En esos lugares donde la temperatura cruza los 0 grados centígrados, la nieve cae cada vez más y sobre todo, cae en lugares en los que jamás había nevado. Una lluvia blanca poco a poco sella el ataúd de la humanidad. Hora 8. Se vuelve evidente. Esto no es un eclipse. Los astrónomos lo confirman rápido, tanto como pueden, y en todas las televisoras del mundo se reporta lo mismo. Al revisar telescopios solares, nada. Al revisar sondas, se encuentran con la pérdida de radiación. La fuente se ha ido. No hay más sol. Hora 9. Se activa la supervivencia. Inicia la migración hacia los refugios a quienes tengan acceso a estos. Uso masivo de calefacción. Búsqueda de alimentos conservables y aparecen, claro, personas abusivas que deciden vender latas de comida a precios excesivos. La gente está estresada, tiene mucha incertidumbre. La rapiña inicia en todos lados. Hora 10 después de que el sol se apagó. Ocurren las primeras fallas eléctricas debido a la altísima demanda de energía eléctrica tanto para iluminación como para calefacción. El mundo hace muchos siglos que no estaba en tal oscuridad. Quienes tengan velas o incendien fogatas se verán beneficiados. Sin embargo, se reportan precisamente incendios en casa-habitación por el poco control de estas fogatas. Los bomberos acuden por todos lados. Las sirenas son un sonido constante. Los asaltos aumentan cada vez más y ahora la noticia es global. Esa mitad del mundo que dormía plácidamente en la ignorancia despertó y lo sabe todo. El mundo entero entra en pánico. Primeros 3 días después de que el sol se apagó, empieza la congelación. Capas superficiales cubren los edificios. Al mismo tiempo, el agua en las tuberías se congela. La gente pierde acceso al agua potable. Ahora no solo no hay luz, no hay agua. Sin embargo, es también en el 3er día que inicia el auténtico apocalipsis. Ya la cadena alimenticia ha sido comprometida e inicia su fatal declive. Si no hay fotosíntesis, las plantas empiezan a perecer y con ello la cadena alimenticia por sí misma. La humanidad está oficialmente condenada. Si no hay plantas, los animales tampoco se alimentan, el aire no se limpia, el dióxido de carbono aumenta sus concentraciones en el aire. Muy pronto, los humanos no solo no podrán comer plantas, sino que dependerán de los reservorios de latas de comida. Luego, comerán a sus mascotas y luego se comerán entre ellos. 2 meses después
de que el sol se apagó, comienza la hambruna. Aunque hay alimento existente en la tierra, no llega a las manos de la gente porque no hay transportes. La crisis sanitaria inicia con fuerza brutal. Debido al hacinamiento, es decir, que muchas personas vivan en un lugar encerrados al mismo tiempo, comienzan los casos de epidemias. Cualquier tipo de enfermedad infecciosa se hace presente como un látigo que lastima cada vez más a la humanidad. Influenza, cólera, hepatitis. Y entonces, tan solo unos días después, miles de cuerpos serían quemados cada día. No hay higiene. El sistema inmune de los humanos ha sido reducido a casi cero. No duermen, estresados, mal comen, todos se enferman fácilmente, pero no hay hospitales. El mundo se ha vuelto un congelador mortal. 3 años después de que el sol se apagó, el planeta es un lugar silencioso, anarquista. No hay esperanza. Solo la mitad de la población mundial ha sobrevivido. Y es que solo sobreviven pequeñas comunidades en donde ingenieros, químicos y biólogos han creado sistemas de generadores de calor usando energía química o incluso biológica. Ellos y ellas mantienen viva a lo que queda de la humanidad. 5 años después de que el sol se apagó, solo queda el 30% de la humanidad con vida. Ya no hay animales vivientes y nadie ha visto una planta o un árbol en mucho tiempo. Se ha normalizado el comer a otras personas. De hecho, los humanos para este punto habrían creado un nuevo sistema de leyes y quien no cumpla con la nueva moral sería castigado convirtiéndose en carne para que los otros coman. La desnutrición aún así es brutal. La mayoría de gente incluso ahora no tiene dientes. Se han quedado sin dientes debido al déficit grave de vitaminas, escorbuto. Sufrirían de anemia y se habrían vuelto torpes, se cansarían rápido, dormirían casi todo el día. Sin embargo, una idea surge. Así que los pocos científicos que quedan con vida deciden hacer un último esfuerzo. Tal vez no haya un sol en el cielo calentando a la Tierra, pero tenemos una esperanza. En el centro del planeta, a miles de kilómetros de profundidad, hay un núcleo que está ardiendo a unos 5.500 grados centígrados y que tardará millones de años en enfriarse. Tenemos nuestra propia calefacción interna y natural. Una vez más, el propio planeta Tierra nos da una oportunidad. Los humanos se plantean una excavación masiva. Lo que más da esperanza es que no necesitaríamos llegar al centro de la Tierra, simplemente acercarnos un poco al núcleo. E incluso si nos llegamos a acercar 1 kilómetro de profundidad, eso nos daría unos 25 grados centígrados. Más allá de eso, podríamos incluso utilizar energía geotérmica e incluso podríamos tomar el agua congelada del exterior para descongelarla y hacer uso de ella para consumo humano. Teniendo energía, podríamos incluso volver a recuperar plantas. Así surge el intento de crear ciudades subterráneas. Lo cierto es que es casi imposible lograrlo, pero con seguridad los humanos lo intentarían. El plan tendría que ser genuinamente impresionante. Primero, tendrían que armar equipos de excavación intensos, sin descanso. Cada segundo sería crucial. Pero más importantemente incluso que eso, es que los humanos tendrían que parar el acusarse unos contra otros, tendrían que cooperar, tendrían que dejar de alimentarse de ellos mismos y empezar a alimentarse con setas, hongos y fermentos. Mantener la paz y la cooperación sería la única opción, la única forma de lograr el objetivo. Después de algunos meses se abriría la primera burbuja subterránea y se colocarían luces artificiales que simularían temporalidad, la misma que el sol nos daba para respetar los ciclos circadianos de día y de noche. También ahí se colocarían luces LED hortícolas que estimularían a las plantas vivientes
y los humanos podrían volver a cultivarlas, cultivar plantas. Y ahí nacería una nueva esperanza. Oigan, me encanta este tipo de escenarios en donde te pones a pensar, claro, luces hortícolas y podríamos hacerlo, pero ¿cuántos kilómetros tenemos que descender? Y es que, por ejemplo, cada kilómetro que bajemos sí aumenta bastante la temperatura. Hay un montón de cosas que descubrí con la doctora Lili García, como les digo, la astrofísica que participó en este manuscrito para el episodio. Y en verdad, wow, por ejemplo, esto de que el sol se apague sí va a ocurrir, sí va a pasar. Pero va a pasar en más o menos unos 5,000 millones de años. Sin embargo, uno podría pensar, bueno, pero ya no nos va a tocar a nosotros. No, es que ni a nosotros, ni a los hijos de tus hijos, de tus hijos, de tus hijos. A ningún ser humano. ¿Por qué? Pues porque antes de que el sol se apague, el mismo sol nos va a convertir en un infierno viviente. Eso va a suceder. Resulta que cada más o menos 1,000 millones de años, el sol aumenta un 10% su potencia. Esto lo podemos ver reflejado incluso en un modelo que ya ocurrió. Le ocurrió a Venus. ¿Ustedes sabían que el planeta más caliente del sistema solar no es Mercurio? Uno podría pensar que sí, ¿no? Porque está el Sol, luego Mercurio, luego Venus y luego la Tierra. Uno podría pensar, por supuesto, el que está más cerca del Sol es el más caliente. Y no, el más caliente es el segundo, es Venus. ¿Por qué? Pues porque Mercurio, a pesar de que sí está más cerca del Sol, no tiene atmósfera. La atmósfera funciona como una capa, como una tela que deja guardado todo lo que hay ahí. Y con todo lo que hay ahí me refiero también al calor. Entonces, si no tiene atmósfera, el calor se va hacia el espacio. Pero Venus tiene atmósfera. Entonces, de hecho, tenía agua. Hoy en día la temperatura está casi en 500 grados centígrados, casi 500 grados centígrados en Venus, obviamente invivible. Si a eso le sumas que tienen nubes de ácido sulfúrico y le sumas que la presión de Venus es 90 veces más fuerte que la de la Tierra, o sea, imagínense nada más esa locura, es que imposible. Sin embargo, se estima que esto le va a pasar también a la Tierra en, obviamente, muchísimos años, en donde la temperatura se eleve muchísimo, pero los mares, los lagos, se evaporen y hagan que esa humedad se quede atrapada en el planeta Tierra como una especie de gas de efecto invernadero que va a ser súper caliente, casi ardiendo. Entonces eso implicaría que se convertiría como en una olla express y los seres humanos en camarones. Dicho de forma muy sencilla. De hecho, ¿saben qué? Que este episodio, la verdad es que salió de un miedo que yo tenía de niño. Yo tenía el miedo de que la gravedad se acabara, que terminara así de golpe la gravedad y entonces todos saliéramos disparados hacia el cielo y algunas personas, claro, intentarían aferrarse a algún buzón que estuviera empotrado, a algún árbol, incluso otras personas, pero al final nadie resistiría y todos nos iríamos al espacio y allá arriba por la presión se reventarían nuestros cráneos, ¡crack!, así de forma masiva de todos los seres humanos y caería una lluvia rojiza sobre la Tierra. Y ese sería nuestro final. Ese era mi miedo. Después, claro, yo me puse a investigar, pero ¿esto podría pasar? ¿O me estoy muy mal de la cabeza? Y sí podría pasar. Pero, bueno, no podría pasar. A lo que quiero llegar. La única forma en la que nos quedemos sin gravedad es que nos quedemos sin sol. Recuerden que lo que nos atrae y nos da órbita es el sol. Si el sol no está, perdemos órbita y nos convertiríamos en un planeta errante, o sea que no tiene órbita. Pero además, claro, sin sol pasaría todo lo que ya les he contado ahora, en donde sería un congelador errante, seríamos como una estrella de hielo prácticamente. Y bueno, si les gustó este episodio, les agradeceríamos mucho que interactúen, que nos dejen un comentario, un like o nos compartan en sus redes sociales su fragmento favorito. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, en esta noche nada más conmigo, porque Sergio y Fer andan trabajando, me tocó grabar esta semana a mí nada más, pero bueno, estoy con la mejor compañía que son todos ustedes. Muchísimas gracias, nosotros somos Sergio, Fer y Miguel y esto fue el Antipodcast. Les deseamos dulces pesadillas.